Buenas amigos, sean todos bendecidos una vez más. Este es su programa Fe y Razón, un programa que está dedicado para llevarles análisis de temas que tienen que ver con el aspecto social, científico, histórico, teológico. Bien, y acabamos de escuchar, refiere muy bien en Génesis, con una generación de absoluta y extrema maldad en el momento del diluvio, luego la promesa de nuestro Señor de no destruir la tierra con un diluvio, sino que daría la oportunidad en el plan de salvación para aquellos que pudiesen recibir al Mesías esperado, recordando también que las Sagradas Escrituras nos habla de esa degradación del pecado en los seres humanos, incluso el Señor en muchas ocasiones dando la oportunidad de arrepentimiento, como lo fue esas culturas y civilizaciones que se desarrollaron en Canaán, donde el Señor les dio un tiempo prudente para que dejaran esa degradación moral, en donde se sacrificaban niños, en donde se hacían asesinatos a granel, orgías, en donde el ser humano de esas culturas llegó a un extremo tal que el Señor tuvo que emplear juicio ante esas naciones radicadas en el antiguo Canaán, así como otras culturas en donde se ve una extrema maldad, como los griegos, los egipcios, los romanos, los celtas, las culturas inca, maya y azteca. En definitiva, conformarse de tal manera que no se necesitara una moral cristiana o una moral que viera a Dios como el dador del bien y el dador de las leyes de bien. De esa parte de la historia se dieron situaciones tales como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, los estados que intentaron establecer unos gobiernos que iban en contra de las creencias en el Dios judeocristiano, como la Rusia de Lenin. Esta primera pausa en su espacio Fe y Razón, vamos a citar cuáles son estos actos y a través de qué medios y por qué vías se están introduciendo todas estas actividades y todos estos procesos ideológicos que van en contra de la ley moral de Dios, y cuáles son las actitudes que presentan
los seres humanos en lo que la Biblia reconoce los hombres en los postreros tiempos. Ya volvemos, amigos. Bien, amigos, y continuamos en su espacio Fe y Razón, y estamos tocando un tema que tiene que ver con la degradación moral vista desde la palabra de Dios en estos tiempos. Y mencionamos que en 2 de Timoteo podemos ver cómo desde el Evangelio se va identificando esos hombres o esos seres humanos, porque la Biblia, cuando habla de hombres, está hablando en el término que se utilizaba en ese entonces para referirse a los seres humanos en sentido general, para establecer el cómo sería el sentir, cómo sería el corazón de esos seres humanos en los postreros tiempos, y que no nos cabe ninguna duda de que estamos viviendo en los postreros tiempos. Pero me gustaría mencionar también un versículo que también nos refiere y nos revela este tema y la degradación moral que vamos a venir viviendo y que va a ser incrementada conforme vaya pasando el tiempo, con un proceso de un cúmulo de ideologías que están haciendo que los hombres y las mujeres acepten hechos que antes se veían como malos, como buenos y válidos en la actualidad. Jesús dice clara y taxativamente: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto es Jesús hablando a sus discípulos sobre el cómo sería el tiempo del fin, en la cual los discípulos le preguntaban qué señales veríamos o qué cosas habrían de venir para uno poder identificar esos tiempos finales. Desde este punto de vista, Jesús establece que la maldad se multiplicaría a tal grado de que el ser humano no iba a poder discernir correctamente lo que era bueno y lo que era malo. Y, dicho sea de paso, en estos tiempos estamos viendo todo un proceso y todo un crecimiento ideológico que permite a los seres humanos pues aceptar un sinnúmero de cosas que antes se veían como malos. Y una de las cosas que nosotros podemos citar en este análisis es ver que el mundo abraza el asesinato de bebés en el vientre de sus madres, presentando una serie de políticas y de leyes permisivas al asesinato para crear causales en la cual se pueda ver como bueno y válido que la muerte de un bebé sea el recurso para poder resolver un problema, ya sea de violación, o un problema de un niño que esté enfermo en el vientre de su madre, o un problema de un caso de una emergencia de la vida de la madre, en donde se quiere establecer, por ejemplo, que abortando, asesinando al bebé, pues todos estos problemas van a desaparecer. Eso es pasar un mal, una degradación moral de los seres humanos en un caso de asesinato para que se vea como bueno y válido. Ese es uno de los puntos en la cual el ser humano ha ido perdiendo ese amor hacia la vida, y el corazón de los seres humanos, como establece la palabra de Dios, se ha ido enfriando cada vez más. Desde las grandes guerras de la antigüedad hasta los procesos bélicos de hoy, el asesinato siempre ha sido visto como un recurso de maldad, como un recurso de una degradación moral, como un acto en la cual el ser humano incurre en una maldad objetiva. Pero el aborto ha permeado tanto las civilizaciones en ideologías políticas que el ser humano, en una gran mayoría de los casos,
no puede discernir que el matar una criatura no tiene ninguna justificación. Por ninguno de los casos que se pueda presentar, asesinar a un bebé en el vientre de su madre, por violación, por una enfermedad congénita o por un peligro de la madre, pueda ser catalogado como un acto de bondad o como un acto subjetivo en el cual ni sería bueno ni sería malo. Eso es de las cosas que la Biblia, la palabra de nuestro Señor, nos presenta como que el corazón del hombre, el corazón de los seres humanos en los postreros tiempos se enfriaría a tal grado de no poder discernir entre la vida de un inocente para quitarle su vida, que es un derecho fundamental que nosotros siempre hemos visto como parte de esa vida que se está desarrollando en el vientre de una madre. Pero también nosotros vemos cómo en muchos países, incluyendo en nuestro país, personas han intentado presentar políticas para legalizar la droga, la marihuana en este caso, como poniendo en grados distintos los fenómenos del narcotráfico para poder establecer algunos opiáceos o drogas que se puedan utilizar en estas sociedades y que se puedan ver como bueno y válido para combatir lo que es el narcotráfico en los países. Es decir, utilizar la maldad para combatir la maldad. Algo que el ser humano en su enfriamiento de su conciencia no puede discernir en muchos casos que actos de maldad no pueden ser permitidos, como el caso de aceptar la drogadicción, aceptar que se pueda distribuir un tipo de drogas para combatir un narcotráfico, porque estaríamos validando los actos criminales y focalizándolos para que sean aceptados en las sociedades, es decir, tener actos criminales favoritos. Esto es parte de la degradación moral que está viviendo las sociedades en todo el mundo y que República Dominicana no está exenta de este ataque de degradación moral, porque es algo que el ser humano va a venir desarrollando conforme vaya pasando el tiempo, porque la palabra de Dios establece que en los postreros tiempos la maldad será vista como algo bueno y válido. Pero tenemos que ver por qué el ser humano, por qué nuestras sociedades están viendo la maldad como buena y válida y que va penetrando poco a poco, aceptándose en leyes y en proposiciones presentadas desde incluso la visión política de muchos, y que en la actualidad pueda esto ser valorado por la sociedad. ¿Y cuáles son los mecanismos que se están utilizando para que la maldad pueda ser introducida a las generaciones que la Biblia llama con mucha propiedad la generación de la degradación humana en los postreros tiempos? Hay mecanismos, hay medios, hay comunicadores, hay políticos que están vendiendo situaciones de maldad para que sean aceptadas como situaciones que puedan servir de transformación a la sociedad. Y ya mencionamos el aborto, pero también el consumo de droga, es decir, legalizar una parte de la droga para que los jóvenes, en vez de recurrir a el narcotráfico clandestino, pues ellos puedan recurrir al consumo de drogas de manera legal, cosa que es completamente irracional. Pero, vuelvo y repito, hay medios, hay políticos, hay comunicadores que defienden todo esto y que esto forma parte del conjunto de ideologías que se están introduciendo y que van creciendo en las sociedades de hoy, principalmente en el ataque a la cultura judeo-cristiana que estableció la base del desarrollo de la
conformación de Occidente. Cuando volvamos después de esta pausa en su espacio Fe y Razón, vamos a mencionar cuáles son estas ideologías políticas que son utilizadas por comunicadores y cuáles son los medios que se utilizan para aportar a la degradación moral en las sociedades actuales, y que la Biblia señala muy bien como el proceso de la perdición de los seres humanos en los hombres y mujeres de los postreros tiempos. Cuando volvamos, amigos. Bien, amigos, y continuamos en su espacio Fe y Razón, y estamos conversando o tratando el análisis con ustedes del tema la degradación moral en las sociedades actuales vista desde la palabra de nuestro Señor, haciendo un análisis partiendo desde el capítulo que mencionamos al inicio, segunda de Timoteo, capítulo 3, y tocábamos que hay un conjunto de medios que se utilizan para vender ideologías que aportan a la degradación moral social en la actualidad, y que son medios muy bien vistos principalmente por las generaciones más jóvenes, y también proposiciones políticas que defienden este tipo de degradación moral y social que aportan a esos medios de comunicación, y también comunicadores que desde una visión ideológica liberal, desde una posición o cosmovisión que es contraria al cristianismo, a la cosmovisión cristiana, pues también hacen sus aportes a ese tipo de degradación moral, social, porque entienden que desde una visión liberal todo esto puede ser permitido, y que las sociedades deben de transformarse en función de ese libertinaje o de esa libertad, de esa permisividad de muchos de estos procesos y actividades sociales que antes se veían como malos, pero que hoy en día se quieren vender como buenos y válidos. Uno de los medios más utilizados para vender la degradación moral es el medio de la música. El medio de la música, y principalmente la música que se está escuchando hoy día y que está permeando a los jóvenes, que le está transformando la visión del mundo, pues dentro de ese contenido musical, sus letras principalmente, se vende drogadicción, se vende pornografía, se vende sexo libre, se vende infidelidad, se vende violencia, se vende machismo imperante, se vende liberalismo inmoral de la mujer, y un sinnúmero de cosas que la industria de la música pues permite a exponentes que llegan a ser muy famosos, porque incluso dentro de la industria de la música se incentiva a que los medios de comunicación defiendan a esos artistas en la música, para que desde los medios de comunicación su mensaje llegue a gran escala, principalmente afectando el desarrollo de las generaciones más jóvenes. Si nosotros mencionamos en la industria de la música estilos musicales, estaríamos siendo injustos si solo tocamos un solo género musical. Obviamente todo el mundo sabe que en República Dominicana el género imperante es el género urbano, y que dentro de ese género pues la gran mayoría de artistas venden en sus letras, en sus videos, en su propuesta, todo eso que nosotros hemos mencionado, y que en algunas situaciones han intentado camuflajear con algunos temas, pero que incluso ellos mismos reconocen que el público en el cual ellos se dirigen es un público que requiere temas de letras de inmoralidad,
y de todas esas cosas que nosotros hemos mencionado, que se venden desde la industria de la música. Pero no solo la música urbana, sino también la música pop internacional. Grandes artistas norteamericanos y de otros países venden un sentido en sus videos y en su contenido musical que presenta también todo ese proceso de degradación moral. Si también citamos algunos artistas, estaríamos siendo injustos, porque estaríamos hablando de casi la totalidad de los artistas que presentan y venden una ideología que va en detrimento de una moralidad objetiva, y que la gran mayoría sabe muy bien y reconoce cuáles son esos artistas. Obviamente es una ideología que está introducida en el mundo de la música, porque eso es parte de lo que la palabra de nuestro Señor Jesucristo refiere muy bien, de una degradación de los seres humanos de los postreros tiempos. Esto significa que los seres humanos que relativizan la moral ven con buenos ojos que esa subjetividad que existe en la moralidad que quieren vender, pues sea muy bien recibida en las generaciones actuales, bueno, como material que puede ser distribuido y aceptado como bueno y válido. Por eso comunicadores, incluso muy reconocidos que combaten la corrupción, no se atreven a hacer una campaña en contra de esa inmoralidad que se presenta en la industria de la música, porque ellos son partícipes de ese desarrollo de esos artistas, que incluso los defienden, muchos de ellos, porque forman parte de ese anillo y de esa camada de la industria de la música, no solo en República Dominicana, sino a nivel internacional, con artistas latinoamericanos y con artistas norteamericanos y de otras partes del mundo. Pero no solamente tocando la parte de la industria musical, también tocaríamos la parte de las películas que venden violencia, pornografía, las películas que llevan un mensaje a los jóvenes, que nosotros incluso vemos esas películas y que vemos su contenido muy claramente definidos, vendiendo incluso que el narcotráfico es una vía de enriquecimiento. Pero no solo también las películas, sino también las telenovelas que se están presentando en países latinoamericanos, donde el paradigma de la riqueza y de establecerse sería a través de la venta de la droga, la venta de la prostitución, el conformar una industria en función de esos objetivos que van en contra de los valores de la sociedad occidental, los valores judeocristianos. Esto se está vendiendo también en los medios de comunicación, y dicho sea de paso, la industria de las películas y de las telenovelas presentan historias de narcotraficantes viniendo de abajo y enriqueciéndose en ese mundo de criminalidad, para presentarlos como estereotipos y siendo héroes incluso de las mismas telenovelas y de las mismas producciones cinematográficas. Esto es parte de la degradación moral que la iglesia combate, la cosmovisión judeocristiana combate desde la palabra de nuestro Señor, y que dicho sea de paso, en la actualidad se ve a quienes combatimos eso como radicales, fanáticos, y como los que estamos yendo en contra del progreso y del avance de esta era de degradación social y moral que estamos viviendo. Cuando volvamos de la siguiente pausa en su espacio Fe y Razón, vamos a hablar un poquito de cómo nosotros los cristianos podemos levantar la voz en medios de comunicación y también no desmayar en lo que nuestro Señor Jesucristo establece, que es llevar el Evangelio para ser sal y luz de la tierra y poder contrarrestar toda esta degradación moral y social que la palabra de Dios establece como los seres humanos de un corazón frío en los postreros tiempos. Ya regresamos, amigos.
estamos en su espacio Fe y Razón y estamos tocando el tema de la degradación moral, social que vivimos en la actualidad, vista desde la palabra de nuestro Señor, haciendo un análisis desde varios versículos de la palabra de nuestro Señor, y que la comunidad cristiana está llamada a pronunciarse con relación a la degradación de los postreros tiempos, porque la palabra de nuestro Señor nos manda a ser sal y luz de la tierra, evangelizar, llevar el mensaje de salvación y también hacer un llamado a todos estos procesos que se están viviendo de manera ideológica en los países de Latinoamérica y que son fruto de una visión que incide a través de una forma de ver el mundo, ¿no? De ver las cosas que anteriormente se veían como malas, ahora se quieren ver como buenas y válidas. Pero hay algo muy importante que la palabra de nuestro Señor toca también, y es que en ese enfriamiento del corazón de los seres humanos se verían cosas tan aberrantes como hijos que iban a desobedecer a sus padres, hijos que iban a llegar a un extremo tan grande y violento que incluso le quitarían la vida a sus padres. Y recientemente se han visto casos en la República Dominicana en la cual en un tiempo anterior, ¿no? Toda la comunidad, toda la sociedad se escandalizaría a tal grado de hacer incluso campañas en contra de esta juventud o de una generación que llegue al punto de violentar a sus padres, a su madre, a su padre, quitarle la vida, y que se dieron casos recientes y los medios de comunicación se hicieron eco, pero no trascendió tanto para poder establecer una defensa, una campaña para poder recuperar, que nuestros jóvenes adquieran nuevamente el amor y el respeto a sus padres, porque no son casos aislados, son casos que se han dado en múltiples lugares y que demuestra que la degradación social moral de los últimos tiempos, o mejor dicho, para no sonar muy apocalíptico, los tiempos que estamos viviendo en la actualidad, pues es una clara evidencia de que esa degradación moral necesita urgentemente ser saneada desde la educación, y que nuestros políticos se hagan eco de manera fuerte con estas situaciones. También hemos visto muchos casos de hombres que han llegado al extremo de matar a sus hijos, a sus esposas, de cometer actos que son aberrantes. Vimos ya hace un tiempecito pasado, y no se sigue mencionando, el caso de aquel que asesinó a sus niñas y a su esposa, el caso de Chamán Chakra, y que mostró una clara evidencia del deterioro que está viviendo la sociedad en la actualidad. ¿Cómo los cristianos podemos incurrir en campañas y alzar nuestra voz ante los medios de comunicación, ante comunicadores que defienden incluso, o por lo menos se hacen de la vista gorda para no llamar la atención a una degradación que se da en los medios de comunicación? Pues es muy simple, siendo voz y saliendo a los medios, creando conciencia y llevando el evangelio a aquellos que no quieren alzar su voz, que no quieren ser reiterativos en todo ese proceso que se está viviendo en la sociedad. Programas que se dan y que hacen una abierta alusión a la violencia, al engaño, a la falsedad, ¿no? A engañar a sus esposas, a tener múltiples relaciones con diferentes parejas, a vender un estado de subjetividad en letras de canciones, en películas, en telenovelas. Nosotros los cristianos tenemos que alzar la voz, aún se nos quieran tildar de fanáticos, de fundamentalistas, de radicales. Nosotros tenemos que ser fanáticos con el bien, fanáticos con el amor, fanáticos
con la buena voluntad, con los valores. Tenemos que ser radicales con ir en contra de los antivalores. Si nos llaman así, nosotros tenemos que salir a la defensa de los valores cristianos, porque independientemente del deseo de muchos políticos y de muchos comunicadores que son liberales y que quieren establecer una moralidad subjetiva y dejar de lado la moral cristiana establecida en los evangelios de nuestro Señor Jesucristo, independientemente de esas personas, nosotros tenemos que hacer frente con amor, honestidad, humildad, pero sobre todo llevando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aún nos quieran cerrar las puertas en los medios de comunicación. Tenemos un llamado a tocar estos temas, y la degradación moral social que vivimos en la actualidad es irrefutable que la estamos enfrentando y la estamos viviendo día a día. Los colegios y las escuelas deben recibir la moral cristiana, la ética cristiana. La moral y la cívica deben de volver a los colegios, y somos los cristianos los que estamos llamados a presentar un proyecto en el cual busquemos establecer nuevamente la moralidad en nuestra generación. Los jóvenes la necesitan. Y hacer frente, como ya he dicho, a todo ese proceso y a toda esa avalancha, aún sea financiada y defendida por muchos, de los antivalores que estamos viendo en todos los medios de comunicación. Hasta aquí ha sido una entrega más de su espacio Fe y Razón, esperando que les haya sido de provecho y les haya satisfecho este análisis que hemos hecho de la degradación moral social que vivimos en la actualidad. Pasen feliz resto del tiempo que queda, y Dios les bendiga a todos.